vamos a hablar de la definición. Cuando hablo de la definición me refiero a cómo la definición acerca de vino. Ahora, algo que quiero que entendamos, hermanos, porque mucha gente cuando ve estos versículos en la Biblia y habla de las bodas de Caná y que Jesús transformó el agua en vino y que Jesús bebió vino, en su mente Juan Pablo no está vino. En su mente están pensando en vodka, están pensando en cerveza, están pensando en brandy, que por cierto tampoco es vino, están pensando en mezcal, están pensando en tequila, y nada de eso es vino. Vamos a ver cuál es la definición que el mismo Señor Jesucristo da acerca de lo que es el vino. Y vamos, hermanos, a este versículo de Mateo 26, 29, cuando Jesús dice: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y exactamente aquí el Señor Jesucristo explica y dice qué es el vino, y dice que es el fruto de la vid. Es decir, ¿cuál era el fruto de la vid? Pues estamos hablando de jugo. La palabra, hermanos, que utiliza en este pasaje cuando se refiere a vino y en muchos otros pasajes también, es la palabra oinos. Esta es la palabra que significa literalmente un jugo, que en este caso es un jugo de la vid, era lo más común. Ahora, ¿este jugo llegaba a fermentarse? Sí, y voy a explicar el procedimiento. De hecho, la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, en hebreo, es la palabra yayin. Esa es la palabra. Y esto significa, o lo traducimos como vino, pero realmente, hermanos, es jugo de uva. Ahora, ¿por qué este jugo de uva se fermentaba? Bueno, porque es lo natural. El procedimiento, hermanos, y a lo mejor nos va a ayudar un poquito a entender esto. El término yayin se utiliza 141 veces en el Antiguo Testamento. Y nuevamente el significado es jugo de fruta, que puede ser jugo de fruta fermentada, cierto, pero es jugo de fruta. El proceso era el siguiente, hermanos. Las uvas se vertían en un lugar que se llamaba lagar. Normalmente esto que ustedes ven aquí era lo que era construido de piedra caliza. Se hacían estas hendiduras en la piedra, estos hoyos en la piedra, y en un lugar, hermanos, estaba el lagar donde se vaciaban las uvas y la gente pisaba las uvas. En una forma mecánica, ellos por el peso las pisaban. Bueno, a lo mejor no se les antojaría beber algo que pisaron los pies de alguien y que no sabemos el tipo de pulcritud que usaron antes de eso. Estoy hablando, hermanos, y tengo que ser muy claro en esto, porque recuerden ustedes que no se descubrieron las bacterias hasta más adelante en la historia, y en muchos tiempos la manera de mantenerse sano y limpio era siguiendo los mandatos de la Biblia, porque la gente que lo hacía no sabía por qué había que lavarse las manos. Pues quién sabe, la Biblia dice que hay que lavarse las manos, hasta que alguien descubrió que hay bacterias en nuestras manos y que cuando nos las lavamos, entonces nosotros nos limpiamos. De hecho, cuando descubrieron esto, se lavaban con agua que dejaban en un lebrillo, y era algo asqueroso porque venía la siguiente persona y se lavaba, cuando la Biblia dice que se debe uno de lavar con agua corriente. Pero bueno, no estoy hablando del tema de la pulcritud, pero se ponían las uvas ahí, se pisaban las uvas, se pisaban 3 veces para lograr que saliera todo el jugo de las uvas, y después se colaba. Había por este lugar un canal donde se colaba. Se usaban ramas, se usaban espinas, se usaban diferentes cosas. Piensen nuevamente, hermanos, no tenían un colador como nosotros, ¿verdad? Cuando me acuerdo, mi abuela hacía café de olla, café legal en esa olla, tal vez ustedes la vieron, ¿no? De peltre, azulita con puntitos blancos, y después con una coladera vaciábamos el contenido. Bueno, no había coladeras así, entonces se usaban ramas, se usaban diferentes cosas. Por supuesto, no se colaba completamente. Y entonces pasaba a la tina, donde en esa tina se le agregaban cosas que a lo mejor no nos van a ser muy agradables. Se le agregaban resinas de árbol, se le agregaba agua de mar,
tampoco se me antoja a mí beber el agua de mar. Se le agregaba en ocasiones también canela, se le agregaba también en ocasiones miel. Había diferentes cosas que se le agregaba, y entonces después, cuando pasaba a la otra tina, bueno, había dos tinas, y en una podían poner esa mezcla, en otra podían dejarlo así, y entonces ya lo ponían ellos en tinajas o en odres. Los odres, hermanos, son sencillamente, un odre es el cuero del animal. No sé si alguna vez ustedes lo hayan visto, yo alguna vez sí lo vi siendo niño. Es el cuero del animal cocido, donde se ponía entonces aquí el jugo de uva. Y algo que el Señor Jesucristo inclusive utilizó como ilustración en una ocasión, tenían que ser, cuando era jugo de uva que era recién sacado, recién pisado, tenían que ser odres nuevos. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo acerca de eso? No se pone el vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque ya se expandieron, y si es así, entonces se rompe. Y de esa manera entonces se tenía ese vino. Ahora, los romanos, por ejemplo, agregaban a ese jugo de uva no solamente lo que ya dijimos, sino que agregaban también polvo de mármol, agregaban claras de huevo. Nuevamente, tal vez a ustedes no se les va a antojar algo así con clara de huevo, y esto lo hacían para que el jugo de uva se cambiara su color y fuera blanco. Estamos hablando de procedimientos muy mecánicos, hermanos, muy primitivos. Sencillamente era la forma como se hacía en ese tiempo. No existía una sociedad de vinicultores. Entonces, cada persona, y esto era algo muy común en Israel, hermanos, casi cada familia en sus casas, los dos símbolos que tiene Israel son la vid y la higuera. Son los dos símbolos de Israel. Entonces, casi en todos los hogares de la gente en Israel, hermanos, de las familias, había una higuera o una viña, o había las dos, había higueras y había viña. Esto era algo común en todos lados. Por lo tanto, la gente ellos podían tener cierta cantidad de jugo de uva o de vino. Nuevamente, la palabra vino en la Biblia se refiere a jugo de uva. Y esta cantidad, hermanos, podía ser para uso doméstico, uso de la familia, o si eran grandes viñedos, para poderlo comercializar. Pero nuevamente no existía un reglamento en cuanto a eso, en cómo hacerlo. Ahora, este jugo comenzaba a fermentarse por causa de la cáscara de la uva. Por eso, cuando querían que el vino o el jugo de uva se conservara más tiempo sin fermentar, lo trataban de colar más veces para que quedara solo el jugo. Pero cuando tenía la cáscara, no sé, a la gente aquí en México toma tepache. A mí no me gusta ninguna bebida fermentada, hermano, no me gusta ni el sabor, entonces no lo tomo. Pero la gente toma tepache, y lo que hace que precisamente se fermente es la cáscara, ¿verdad? Es lo que ponen ahí. Cuando tenía la cáscara, este jugo a las 6 horas empezaba a fermentarse, pero no se fermentaba completamente, apenas comenzaba su fermentación. Realmente la fermentación de ese jugo llegaba a los 40 días. A los 40 días era un vino que ya estaba fermentado. Los términos que se utilizan en la Biblia para referirse a vino nuevo o vino dulce son términos que tienen que ver con un vino que es jugo de uva. Ajá. La palabra también mosto, que se utiliza en la Biblia, pero que en ocasiones se utiliza en el libro de los Hechos a veces para referirse como que estuvieran tomados. Realmente la palabra mosto, vino nuevo, vino dulce, significa que es jugo sin tener ninguna fermentación. Pero nuevamente la palabra vino, la palabra oinos, puede significar sencillamente jugo de uva, o también vino que tenga un cierto grado de fermentación. Un vino completamente añejado era un vino que había tenido ya un año de estar almacenado. Y muy diferente a lo que podríamos pensar, porque hoy en día cuando uno ve comerciales o uno ve a veces que la gente anuncia vinos, habla de vinos de
30 años de añejamiento, no sé, una cosa así exagerada. Los vinos, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, después de 3 años, ya no servían. Es algo muy, muy distinto. Nuevamente, no existía destilación, no existía tampoco esterilización, no existían los procedimientos que hoy tenemos. Entonces, después de 3 años, hermanos, un vino ya no se utilizaba. ¿Cuánto duraba? Entonces, lo máximo podía durar 3 años. Estamos hablando de los tiempos bíblicos. Nuevamente, estamos hablando de lo que la Biblia nos dice y de cómo eran las cosas en ese tiempo. Ahora, había una manera también de mantener durante todo el tiempo un jugo de uva que no estuviera fermentado, o un vino que no estuviera fermentado. Y esto era lo siguiente: ellos hacían, con parte de esto que nosotros tenemos aquí, ellos hervían una parte, hermanos. La parte hervida se llama devash. ¿Te acuerdas de devash? Bueno, devash significa en hebreo miel. Y devash, hermanos, era esto. Era el jugo de uva hervido hasta crear una pasta, la cual se utilizaba, hermanos, como mermelada, o la cual se utilizaba también para poder agregar al agua y entonces crear un vino que no era, pues era jugo de uva con agua, ¿no? ¿Entienden lo que estoy hablando? A través de este procedimiento, entonces en cualquier momento se podían ellos tener este vino o este jugo de uva con una mezcla de jugo de uva y de agua. Ahora, hay que entender algo que es muy importante, hermanos. En el tiempo que estamos hablando, no existía un proceso para purificar el agua. El agua se tomaba de pozos. Ahora, usted puede imaginar la cantidad de bacterias que puede haber en un agua de pozo. Dice la gente que está muy rica y muy sabrosa, no lo niego. Pero ¿cuántas cosas le pueden caer a ese pozo del ambiente? ¿Cuántos niños pueden aventar? O inclusive una limaña, una rata, y va ahí al pozo, ¿no? ¿Recuerdan la historia bíblica cuando lanzaron a una cisterna a José? O sea, podían aventar hasta un cuerpo humano en uno de estos pozos. Entonces, el agua, hermanos, no era potable. O sea, tenemos que entender eso. ¿Por qué entonces se ponía el vino al agua o el jugo de uva al agua? Porque este jugo de uva o este jugo de uva fermentado, lo que hacía, hermanos, es que ese efecto de fermentación como que limpiaba las bacterias del agua para que se pudiera beber. Entonces, fíjense, era común en los tiempos bíblicos beber agua, pero era más común beber agua mezclada con jugo de uva, porque esa agua de esa manera podía también limpiarse. No sé si me estoy dando a entender lo que estoy diciendo. ¿Por qué la Biblia habla tanto de vino? Pues porque era la manera como la gente podía purificar el agua y entonces poderla beber. Eso era lo que ellos hacían. Otra manera también de elaborar un vino que fuera un vino que no tuviera grados de alcohol era mezclando también pasas negras con agua. Era otro procedimiento que ellos hacían. Cuando el vino se fermentaba, hermanos, cuando el vino de aquel tiempo, el jugo de uva, llegaba al punto máximo de fermentación, tenía 14 grados de alcohol. ¿Podía embriagar? Sí, claro que sí. 14 grados pueden embriagar si uno toma varios vasos de vino. Pero no se compara para nada con los 40 grados que tiene, por ejemplo, el vodka o el tequila. O sea, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Ahora, si en su mente usted está pensando, bueno, pero entonces se emborrachaban, la Biblia enseña que no se debían de emborrachar. Y yo estuve la semana pasada hablando de que no debemos emborracharnos, pero hay un dato también histórico, un dato de costumbre que es importante, y espero que no sé si lo alcanzan a ver, hermanos. Pero bueno, voy a explicar esto. Una vez que el vino se había fermentado, ¿tomaban ese vino directamente? No. La costumbre, ahora, ¿que alguien lo podía tomar directamente? Claro que sí,
y que por eso la Biblia dice que no mires el vino cuando rojea y no te embriagues con él, por supuesto, porque hay gente desobediente que aunque le digamos que no haga una cosa, la va a hacer, ¿no? ¿No es cierto? O sea, ¿cuántos de nosotros, hermanos, o les decimos a nuestros hijos, no vayas para allá, no te vayas a meter a tal lugar, y lo hacen? Pero la costumbre, la buena costumbre era la siguiente, y era diferente entre romanos y judíos. Los romanos, hermanos, mezclaban una parte de ese jugo de uva fermentado con 2 partes de agua. Entonces esos 14 grados de alcohol que tenía ya no eran 14, porque obviamente tenemos que repartirlo ahora en 3 partes, ¿verdad? Era una parte de ese jugo de uva fermentado con 2 partes de agua. Mientras que los judíos, hermanos, tenían la costumbre, fíjese esto, de este jugo de uva fermentado mezclarlo con 3 partes de agua, y algunos judíos decían que para que no hubiera peligro de intoxicación deberían de mezclarlo con 10 partes de agua. Por eso aquí tienen ustedes 10 partes más una, y aquí tienen 2 partes más una. Nada que ver con lo que hoy la gente toma. Y por eso cuando alguien a mí me dice, hermanos, es que la Biblia habla acerca del vino y que vamos a echarnos unas copas, vamos a mejor estudiar, ¿les parece? Vamos a saber lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia dice, y no vamos a inventar cosas que son cosas que a nosotros nos parecen de acuerdo a nuestra cultura. Se los digo de una vez, y ya lo dije la semana pasada, hermanos, la Biblia nos manda que no nos embriaguemos con alcohol, no os embriaguéis con vino fermentado, en lo cual hay disolución. Así dice la Biblia. Y dice la Biblia, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si tú quieres que algo controle tu vida, y sabe una cosa, el jugo de uva fermentado, el vino fermentado o cualquier otra bebida va a controlarte. Y tú no vas a saber ni quién eres, no vas a saber ni qué te pasa. Pero si tú quieres que alguien te controle, mejor que sea el Espíritu Santo el que controle tu vida y el que te transforme. Bueno, entonces tenemos nosotros que esta sería la definición de lo que es vino. Cuando estamos hablando nosotros entonces en el Nuevo Testamento, hermanos, esto es lo que es vino. ¿Alguna pregunta al respecto? No hay ninguna pregunta. Vamos a lo siguiente entonces. El tercer punto, hermanos, vamos a hablar acerca de lo simbólico. Y esto es algo que quiero también que pongan atención. Realmente para mí todo esto se me ha hecho interesante. Pero cuando hablo acerca de lo simbólico, quiero que vean, hermanos, que el vino está presente, y en el tiempo de Jesús estaba presente todo el tiempo. Es decir, el vino, el jugo de uva, ya sea que fuera solamente jugo de uva o jugo de uva fermentado mezclado con 10 partes de agua, estaba presente todo el tiempo. Era lo que la gente tomaba para comer, era lo que la gente tomaba todo el tiempo. Era la manera, ya lo dije, de poder ellos purificar el agua y entonces poderla tomar. Y sencillamente no era algo que fuera embriagante, aunque podía embriagar. Sin embargo, este jugo de uva, hermanos, tiene mucho simbolismo. Primero los judíos pensaban... ¿Los niños también tomaban? Sí. Si estaba, por ejemplo, mezclado con 10 partes, pues no significaba ningún peligro para el niño. Nada más era el efecto de limpiar, vamos a decir, el agua. ¿Qué podría pensar? A lo mejor, hermanos, cuando vamos de campamento, no sé si alguna vez ustedes han ido, pero agregamos unas gotas de yodo, ¿no?, al agua. Si tomamos agua de un río, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor hacemos algún procedimiento. Esa era la idea. Y estaba presente en toda la sociedad. Y por eso quiero hablar del simbolismo. ¿Por qué Jesús viene en un tiempo, hermanos? O sea, si Jesús hubiera venido ahorita, nosotros no necesitamos... Aunque a mí me gusta el jugo de uva, hermanos, me gusta muchísimo, pero tenemos ¿cuántos tipos de bebidas, hermanos? Ustedes díganme. Podemos tomar tipos de bebidas que tenemos. Podemos tomar chocolate, café,
Soda, que no se la recomiendo. Sodita, ¿verdad? Coca-Cola, no el azar. Agua de melón, agua de limón, agua natural. Y el agua natural podemos beberla sin ningún peligro, ¿sí? No hay peligro de que la bebamos. Pero el Señor Jesucristo viene en un tiempo, hermanos, donde la gente continuamente estaban viendo cómo machacaban las uvas, era lo que ellos tomaban, y tiene una razón. Me surge una pregunta, ¿cómo dicen? Una duda razonable. Por ejemplo, en España, yo no he estado, pero una persona muy cercana a mí sí. Y entonces en España la gente toma vino como si tomara agua. Bajo esas circunstancias, el punto de vista bíblico, ¿cuál sería? Bajo esas circunstancias, tendrías que escuchar el mensaje que prediqué de 1 Timoteo 3 en los registros del pastor. No, pensé que me ibas a mandar a España. Esa es la intención más bien de la pregunta. Si nosotros estuviéramos en una cultura, hermanos, donde nosotros... bueno, hay dos cosas aquí que yo utilizo. La primera, mi convicción personal es que no necesito beber ningún tipo de bebida alcohólica porque tengo muchas variedades, y aun si yo estuviera como misionero en España o en Italia o en Israel o en Francia, creo que no bebería bebidas alcohólicas. Diría gracias, a mí dame un jugo, o gracias, yo jugo de uva. No siento que yo lo necesite. Sin embargo, yo no condenaría a los hermanos de España si ellos toman vino en su comida, aunque sí les enseñaría que no se deben de embriagar, ¿no? Obviamente el vino que ahora tenemos, hermanos, nuevamente no es el vino del tiempo bíblico, y el vino que ahora tenemos es un vino que siempre embriaga. Ahora, si quisiéramos tomar algo parecido a lo del tiempo bíblico, pues vamos a tomar jugo de uva, ¿no? Eso es lo más parecido. Pero no los condenaría porque es una cuestión cultural, ¿verdad? Aunque sí expliqué un poquito más en ese mensaje. Pero sí, eso es lo que diría al respecto. No los condenaría, pero sí enseñaría que no debemos de embriagarnos. Y en mi caso particular, yo creo que no tengo la necesidad. A mí me gusta el jugo de uva, tal vez sea más barato en España que aquí, no lo sé, y tal vez sería lo que yo tomaría, ¿no? Bueno. Tiene varias cosas muy hermosas. Para el pueblo judío, hermanos, la uva era un regalo de Dios. Ellos lo veían de esa manera. ¿Por qué tenían como símbolo la uva y la higuera? Son dos frutas muy deliciosas, hermanos. Bueno, a mí en particular me gustan las dos. Son muy nutritivas. Vamos a hablar más adelante acerca de los nutrientes que contienen las uvas, que es algo también impresionante. Pero ellos consideraban que era un regalo de Dios y que Dios lo había dado al mundo para alimentar, para poder satisfacer la sed y también para alegrar. Hay una cosa muy interesante que debemos de observar cuando comemos algo o bebemos algo que nos gusta y nos provoca gozo, nos provoca alegría. Es decir, si yo, por ejemplo, a ver, ¿qué nos gusta? Déjame pensar en algo. Tacos al pastor. Creo que a todos nos gustan tacos al pastor. Y estamos sentados y nos traen los tacos, y ya desde que estamos sentados se nos está haciendo agua a la boca, ¿no? Como decimos. No, pues ya desde ahorita. Pues mejor no lo hubiera dicho, ¿eh? Algunos no desayunaron. Entonces, vienen los tacos, nos los ponen, les ponemos su salsita, a lo mejor guacamole, les ponemos limoncito, y en el momento que nosotros le damos la mordida, ¿sí se dan cuenta cómo nos reímos? O sea, véanlo, comemos algo, en el momento que toca nuestra lengua, nuestro paladar, y lo sentimos, cualquier cosa que nos guste, sea una fruta, sea algo, decimos, están re buenos. Y vamos a ver, hermanos, que de alguna forma nosotros esbozamos una sonrisa cuando comemos o cuando bebemos algo que nos gusta. En el pensamiento judío, entonces, y bueno, yo creo que sí pasa. Yo creo que yo, por ejemplo, cuando como uvas y las empiezo a comer y no puedo detenerme, ¿no? Y digo, ya no, porque me las voy a acabar todas, pero
pero no puedo porque agarro y digo, ay, es que están ricas, están bien sabrosas y, hijo, qué ricas están, hasta que me las acabo, ¿no? Pero cada bocado es una alegría. Para el pueblo entonces de Israel, hermanos, la uva tenía un simbolismo muy grande. Era una bendición de Dios, era un don de Dios que causaba nuevamente alegría, que causaba gozo, que era alimento también. Es interesante también, hermanos, porque después de que Dios destruye a la humanidad por medio del diluvio, la Biblia menciona que el primer fruto que se siembra es precisamente una vid. Es decir, hay un símbolo, hermanos, ahí de lo que es la nueva creación. Bueno, no es una nueva creación, pero es nuevamente una oportunidad para la humanidad. Dice la Biblia en Génesis capítulo 9, versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. El diluvio había pasado. Hay la bendición de que esas 8 personas que estuvieron en el arca junto con los animales se libraron de la muerte y ahora pueden labrar, y es el comienzo, vamos a decir, de una nueva oportunidad. Es interesante también pensar que la primera generación de los seres humanos, cuando hablamos de Adán y Eva, fueron condenados, hermanos, por comer un fruto de un árbol. ¿Recuerdan ustedes eso? Dios les prohibió que ellos comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo siempre esto lo explico porque a veces la gente me dice, hermano, ¿y si era una manzana? Hermano, si era una pera o qué sería. Algunos dicen, no, se me hace que era una tuna, ¿no? Porque a lo mejor hasta se podían picar. No, hermanos, no era ni manzana, ni pera, ni nada de eso. Era un fruto de la ciencia del bien y del mal, que no lo tenemos hoy, que nosotros no lo conocemos, porque el hombre ya no pudo tener acceso a ese fruto. Porque si fuera una manzana, bueno, entonces nos comemos la manzana y tenemos ciencia bien y el mal, ¿verdad? O si fuera una pera. No, era ese fruto, que es un fruto específico, que nuevamente, hermanos, nosotros no lo tenemos. Pero el hombre cayó, hermanos, cuando ellos desobedecieron a Dios, comiendo un fruto que Dios les dijo que no comieran. Ahora vamos a darle vuelta, como decimos, vuelta de tornillo a esto. Dios le da otra oportunidad ahora a Noé. Noé planta otro fruto, pero lamentablemente, hermanos, nuevamente vuelve a fallar. ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Alguna vez usted ha pensado, si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera pecado? ¿Alguien de ustedes alguna vez lo ha pensado? Si yo hubiera sido Eva, si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera pecado. Yo hubiera pensado muy bien lo que Dios dijo y yo no lo hubiera hecho. Y creo que ahí está el hecho de que a veces le echamos la culpa a Adán y decimos, por culpa de Adán todos somos pecadores. Pero si yo hubiera estado ahí, yo no lo hubiera hecho. ¿Sabe qué? Sí lo hubiéramos hecho. ¿Y por qué lo digo? Porque Noé planta una viña, hermanos, y Noé toma del fruto de la viña, y dice la Biblia, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y alguna gente piensa que en este pasaje hay la primera idea o la primera noción de homosexualismo con uno de sus hijos que ve a Noé desnudo. No voy a entrar en eso porque hay mucha polémica al respecto, pero la Biblia sí condena, y creo que la condenación viene por el hecho de que él se haya embriagado, y dice la Biblia, y estaba descubierto en medio de su tienda. Estaba desnudo, lo cual no debió de haber hecho. Y más adelante nosotros vemos también en los mandamientos del Señor, en el Pentateuco, el cuidado que los hombres y las mujeres deberían tener en cuanto a su cuerpo. Y por supuesto la enseñanza que hay en toda la Biblia de no embriagarse. ¿Qué nos muestra eso? Vemos que el hombre, hermanos, si no tiene a Dios en su vida, si no tiene una comunión íntima con Dios, va a hacer las decisiones equivocadas. No importa que nosotros digamos, es que es muy buena persona,
¿Se acuerdan lo que veíamos hace unos domingos cuando, me parece que era el domingo pasado, de hecho, cuando veíamos lo que dice la Biblia, que maldito el varón que confía en el hombre? ¿Se acuerdan de ese versículo? Y que pone carne por su brazo y no pone a Dios como su confianza. ¿Por qué, hermanos? Porque toda la gente, todos los seres humanos podemos hacer cosas terribles si no estamos en una comunión sincera y firme con Dios. Y en esto también hay un simbolismo. En Juan 15:5, donde el Señor Jesucristo dice que es la vid verdadera, y nuevamente seguimos con el simbolismo. Jesús dice que Él es la vid verdadera. Él dice en el versículo 5, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Es decir, aunque tus intenciones sean muy buenas, y aunque tú seas una persona que tengas muchos estudios, aunque tú seas una persona que parezca que es una persona excelente, si tú no estás en comunión con Dios, y como hace rato lo dijo mi hermano, si no estás leyendo tu Biblia todos los días y estás tú orando a Dios todo el tiempo, si tú no vienes a la iglesia, si tú estás separado de Dios, nada bueno vas a poder hacer. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos.